Hola, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien y el día de hoy empezamos con este videito de una transformación de nuestro jardín que hicimos antes de que acabara este año. Y pues lo que estamos haciendo, y ya les había mostrado anteriormente, pues es que estamos quitando parte del piso que estaba afuera, y es que estaba como muy extendido, así que pues robaba un poco más de jardín. Y lo que nosotros estábamos buscando en nuestra casa ideal pues es tener espacio de jardín, tener pasto, así que eso es lo que estuvimos haciendo. La verdad es de que llegamos y vimos que estaba más amplio la parte del piso que del jardín, pues no nos gustaba, así que empezamos. Aquí hay dos personas que nos están ayudando a cortar con una cortadora parte del piso, toda esa línea que tenemos que estar quitando. Laying without you, it don't feel right. And 22's no place to be. Y como se imaginarán, la casa está quedando toda llena de polvo, y es que pues están trabajando. Cuando se hacen este tipo de trabajos que hay que quitar o derrumbar cosas, pues es un poquito más el desastre que se llega a hacer. Pero la verdad es que yo feliz si va a haber este tipo de trabajos en mi casa. La verdad es que estoy muy feliz porque son cambios más grandes que vamos a ir haciendo poco a poco a esta casa. Y este es el estado actual de nuestro jardín. La verdad es que no nos gustan muchas partes. Igual tenemos una reja ahí porque el Spike se pasa del otro lado y mete su cabeza en la reja de enfrente. Recién llegamos como al segundo día, yo salí a comprar a la tienda y cuando regresé había un montón de gente ahí afuera porque había metido su cabeza y pues se la había atorado porque está gordo, así que no la puede sacar. Y pues ya desde ese momento ya mejor decidimos colocarle esa reja para que pues no se pase, porque normalmente pues lo hace o lo hizo cuando no estábamos. Y mi esposo va a ser el encargado pues de quitar todo ese piso. Y pues este es mucho más fácil que cuando quitó el escalón, porque abajo pues solamente es tierra, así que pues no está como tan duro. Y pues de esta forma también nos ahorramos dinero, porque habíamos cotizado que nos quitaran solamente esta parte y nos cobraban 4,000 pesos. Y ahorita pues solamente estuvimos pagando a los señores que nos hicieron el corte, fueron 300 pesos, así que nos ahorramos 3,700 pesos, que pues eso ya nos sirve para meterle otras cosas a la casita. Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. It's not logical, the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. Por aquí ya están acabando de quitar pues todo ese piso. La verdad es que no se tardaron, fueron más o menos una media hora en lo que terminaron de quitar. ¡Qué trabajador eres! Y de esta manera pues ya ganamos unos 50 centímetros más de jardín, así que pues ya se va a ver todavía más amplio. ¿Ya acabaron? ¡Ay! ¡Qué trabajadores! Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. Spent my whole life waiting for someone like you, baby. Ay, ¿qué hay ahí? Ya se va a ver súper amplio. Se va a ver súper amplio. Someone like you, baby. And all these broken roses led to you. I feel so lucky I met you. And I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. Terminaste. ¿Tú ya terminaste? ¿Sí? Cada quien andaba haciendo lo suyo, ellos trabajando allá afuera y yo estaba haciendo de comer.
El día de hoy estuve haciendo un arroz poblano cremoso y pollo con calabacitas, con papas, con todo lo que estuve encontrando y con rajas poblanas. ¿Ya los dejaste? Una vez que terminamos de comer, pues ya seguimos trabajando aquí en el jardín y mi esposo se puso a destapar ya esa manguera que te lleva directo a la llave que está en la otra pared, que es donde conectamos pues la manguera para regar. Ya para reposicionarla, ahorita solamente la está destapando para que mañana el plomero pues haga el cambio y la pase a la otra pared para que pues puedas como pasar por el pasillo y agarrar directo la manguera y no tengas que cruzar el jardín para poderlas abrir o jalar. Buenos días, ya es el día siguiente y hoy, ya por fin vamos a quitar ya todo lo que estuvimos sacando el día de ayer. Hoy está ya aquí el plomero, está arreglando la llave y también ya no tarda en llegar el jardinero para que pues ya empecemos a colocar el nuevo pasto, que empiece a tomar forma esto. Por aquí también mis esposos están quitando unas rejas que también tenemos ahí en la parte de enfrente, porque también vamos a estar arreglando toda la parte frontal. Ya por aquí mi esposo está quitando esa reja, está cortando pues todos los cinchos que tenía para poderlos detener, porque de hecho ahí en la esquina se nota cómo estuvo empujando para poderse pasar. Así que vamos a quitar ya eso para que esto empiece a tomar forma, para que esto se empiece a ver bonito. El jardinero ya llegó y ya está descargando pues todos los costales que va a utilizar de tierra, que es abono y pues una tierra especial. Y si notan pues todo el pasto que hay en la parte de enfrente pues realmente es hierba, también en la parte de atrás. La verdad es que aquí en el clima que estamos se suele dar bastante bien como que el pasto, no es necesario como estarlos regando mucho, no necesitan como mucho tratamiento, porque pues por ser húmedo y templado suele haber como mucha vegetación. Entonces todo esto pues es solamente, no es como tal pasto, sino que pues son ramitas, así que todo eso se va a estar quitando junto con la parte de atrás. ¿Pero ahorita ya va a quedar el pasto o van a echar semilla? ¿Ya queda el pasto? Corre, va a acabar de desayunar. Ajá, van a quitar el pasto. Allá va Spike, métete. Dile, no te salgas. No lo vayas a machucar, no lo vayas a golpear. ¿Eh? No lo vayas a golpear. Así van quitando ya toda la hierba que está en la parte de enfrente, y pues mientras ellos están avanzando aquí, nosotros vamos a terminar de limpiar en la parte de atrás. El plomero ya casi termina de instalar o reposicionar otra vez la manguera y la llave, que la va a poner de este lado, y mientras pues yo voy a estar colocando un poco de yeso y cemento en la parte donde cortamos la loseta, para que pues proteja toda esa zona y pues no vaya a entrar como tanta humedad debajo. Voy a estar
estar colocando una capa de yeso y posteriormente le voy a estar colocando cemento porque no tenemos tanto cemento, así que vamos a completar con yeso y un poco de cemento toda esa zona. Solamente es como que para que proteja. La verdad es que es una capa pequeña de pues de donde está la loseta y abajo es pura tierra, así que solamente un poquito para que contenga un poco la humedad. Y mientras pues yo estoy haciendo eso, por ahí mi esposo y el plomero están arreglando la manguera. Y en la parte de enfrente está el jardinero con su hijo, quitando pues todo el pasto o la hierba. Y Spike pues nomás anda viendo. Por aquí así voy con lo del yeso, pero ya no le voy a poner yeso, voy a ponerle cemento justo ahí abajo porque ahí sí no hay como cosas o no hay mucha tierra debajo, entonces no se vaya a romper esa parte. Y de esta parte acá enfrente pues ya acabaron de quitar todo la hierba. Y ahorita ya se llevaron también eso en su camioneta y van a regresar para poder traer ya el pasto. Este cemento que le vamos a estar colocando ahí. Oh yeah, show me your light. Ooh, when you feel lost in the dark, I'm here, no, we're never apart. 'Cause I found shelter in your arms. I found forever here in your heart. And it seems heaven's not so far. 'Cause I feel home where Ya por aquí lo que voy a estar haciendo pues es rellenar todo eso debajo de esa loseta y pues vamos a estarle poniendo también de estas mismas piedritas que sacamos de lo que se estuvo rompiendo para darle mayor estabilidad ahí y que quede ya ahí bastante firme para no tener accidentes en un futuro y que se vaya a romper esa parte de ahí por no tener sostén. Listo, ya también acabé de ponerle otra capa a todo eso donde le había puesto yeso, ya para que quede pues más firme en esa zona. Y por aquí también ya están empezando a recoger ya todo el escombro ya para sacarlo y empezar también a sacar pues toda la hierba de aquí y empezar a rellenar ya para colocar el pasto nuevo. Por aquí ya terminaron de quitar toda el pasto, la hierba de la parte de atrás y por ahí está el Spike un poco enojado porque él es el que disfruta el pasto y eso lo van a estar viendo al final, así que está un poco conmocionado porque pues ¿dónde está el pasto? ¿Por qué se llevaron el pasto? Así que vamos a seguir. Ya por aquí ya llegaron los señores con el pasto, se fueron como 2 horas y también aprovechamos para ir a comprar, hacer de comer y ya ahora sí va a empezar lo bueno, a empezar a colocar ya todo lo que se necesita para poner el nuevo pasto. Y lo primero que están colocando es un abono especial, creo que de borrego, no sé, algo así nos dijeron, la verdad es que sí huele, entonces, y es como súper finito, así que también se está levantando bastante polvo y es lo primero que van a estar colocando y lo van a estar esparciendo para posteriormente poner una tierra especial para colocar ya ahora sí el nuevo pasto. Y
Y este es el primer video del año 2024. Espero te la hayas pasado súper bien. Y si eres nueva o nuevo por aquí, pues te invito a suscribirte, a dejarme un comentario, un like, porque eso nos ayuda a que YouTube nos siga recomendando. Y ya ahora sí están empezando a cargar los costales de tierra ya para acabar de rellenar aquí. Y pues esto lo estaba grabando mi esposo porque mientras yo me había ido con mi hijo al parque, por aquí ya estamos llegando y andábamos con los vecinos, que también es un niño que tiene como 2 años, así que andábamos por ahí mientras ellos pues seguían trabajando de este lado. Aquí ya casi estaban acabando de colocar ya la tierra de relleno. Y pues estaban bien a gusto, plática con mi esposo. Y ahorita ya va el turno de empezar a colocar los rollos de pasto que ya están trayendo por aquí. I hear the bells out, hear the bells from afar. You are the brightest one amongst others. Y me encanta ver cómo empieza a verse ahora sí ya diferente, ya con el pasto. La verdad es que pues yo no estuve aquí cuando lo estaban colocando, andaba ya peleando con mi hijo porque andaba juegue y juegue, pero se la pasan nada más peleando porque están acostumbrados los dos a estar jugando solitos, así que se andan peleando los juguetes. Y por aquí pues mi esposo era el que estaba viendo. Y esta pues es como una primera parte de lo que será el final de lo que será este jardín, porque pues todavía le van a hacer falta algunas otras cosas como más como paisajismo, ponerle algunos árboles, pero nos vamos a ir pues poco a poquito y pues tenemos que ir viendo también qué plantitas queremos poner en esa zona. We'll find them. For now, just live it over. No blow my whole little world, but you please let me in for the night, maybe for a few days. No blow, but shake it up, behold the magic under the lights. Everything's alright. Snow globe, my whole little world, would you please let me in for a while? No glow, I said shake it up, behold the magic under the lights. No glow, my whole little world, would you please let me in for the night, maybe for a few days. No glow, I said shake it up, behold the magic under the lights. Everything's alright. No glow, my whole little world, would you please let me in for the night, maybe for a few days. No glow, shake it up, behold the magic under the lights. Everything's alright. En la parte de atrás ya casi queda, ya están casi en las últimas, y mientras están ya empezando con la parte de enfrente, también ya colocaron todo el abono en la parte de abajo y ya están empezando a colocar pues la tierra para ahora sí empezar a colocar ya el pasto aquí también. Y también por aquí también nosotros venimos regresando ya del parque y se va a quedar a jugar otro ratito más, así que mientras pues ellos siguen trabajando. Met you that lazy
Y miren, ya la parte de enfrente también ya va tomando forma, ya casi nada más les queda como la mitad para que pues terminen de colocar y ya lo dejen listo también. El pasto pues todavía va a tardar creo que unas semanas en lo que agarre ya bien por completo, pero como les digo, aquí es muy fácil que pues toda esta vegetación agarre fácilmente porque es un clima como húmedo, templado, así que solamente nos dijeron que teníamos que estarlo pues regando los primeros días. Por aquí este es el resultado de cómo se ve ya la parte de atrás. Ahorita pues le falta ese color verde que agarre bien y que se empiece a ver como todo más firme. Igual hay unas zonas donde creo que nos dijeron que tienen que ponerle todavía un poquito más de tierra y estarlo como dando ahorita todavía mantenimiento en lo que va pues agarrando mucho mejor. Y espero que este sea uno de muchos proyectos que tengamos en casa este año para poderla ir poniendo cada vez más bonita. Ahí nos vamos a ir poco a poco. La verdad es que tenemos un montón de ideas, pero pues esto fue lo último que hicimos del año pasado, del 2023, para cerrar como con broche de oro ese año. Y ahora sí darle la bienvenida a este nuevo año 2024, que esperemos que esté lleno de muchos proyectos. Ya que terminaron la parte posterior, pues ahora sí estamos nosotros colocando o recolocando donde estaba la manguera para regar el jardín. La vamos a colocar justo a un lado de la llave. También nos hacen falta otras cosas para fijarla. Esta llave no la quisimos meter en esa pared porque esa pared es de la vecina. Entonces pues tienes que perforar para que quede como que incrustada. Así que decidimos dejarla como por fuera. Solo vamos a estarla como que fijando, mientras pues siguen en la parte de enfrente todavía trabajando. Y por aquí ya mi esposo va a empezar a colocar o a fijar ese soporte, ya también para que quede. Igual ya no vamos a colocar la reja en medio, vamos a dejar todo el jardín libre y vamos a estar colocando una nueva reja en esa parte del pasillo. Ven para acá. I'm wearing your t-shirt. It smells like roses after rain. There was some that trick to flirt, but you mess with mirrors in the frame. When I see you, it's like being struck by lightning. I'm giddy, I'm nervous, and it's honestly so frightening. Yeah, I have read all about it, but it's different living around it. What do I call this feeling? Feet on the ground, head in the sky. Real life, but like I'm dreaming. Floating above it, 10 feet high. I can't describe what goes on inside. What do I call this feeling? 'Cause I think you give me butterflies. Ya por aquí termino de fijar la manguera ya para que no se esté moviendo, y ahora lo que vamos a estar haciendo pues es fijar ya ese soporte para enrollar ahí la manguera y que pues no ande como tirada por ahí y por allá. Y también esa reja que alcanzan a ver ahí como de blanca, esa nos las estuvieron regalando un vecino por ahí, nos dieron un montón, pero ya les dimos las otras al jardinero y nos quedamos nada más con esa porque esa la vamos a restaurar, pintar, y esa es la que vamos a colocar ahí como una puertita ya para quitar la otra reja que está ahí en el piso. Dreaming, floating above it, 10 feet high. I can't describe what goes on inside. What do I call this feeling? 'Cause I think you give me butterflies. Y listo, ya son casi las 7:30, 8 de la noche y ya acabaron por fin. Falta que le pongan creo que abono y otras cosas más para que otra vez vuelva como a pegar bien. Pero pues así quedó. Ya también de la parte de enfrente ya acabaron. Lo que sí está bastante sucio es acá adentro, porque pues todo el polvo se estuvo levantando. Así que mañana me va a tocar hacer limpieza profunda, y aparte pues los juguetes que siempre andan tirados por ahí.
También los cristales están súper llenos de polvo. Creo que aquí se alcanzan a notar como los dedos de que está todo lleno, pero pues ya mañana estaremos limpiando. La verdad es que nos encantó el resultado, cómo quedó, y eso es que todavía le falta que pues se ponga todo verde, que agarre bien, y es aquí el que les digo que el que más está disfrutando de este pasto, porque él bien plácidamente se queda a dormir ahí. Y también pues por aquí también al siguiente día ya mi esposo empezó a cortar esa reja, ya también para poderla colocar ahí, estuvo cortándola. Y pues esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya hecho entretener un ratito y pues nos vemos en la próxima. Bye.